Muy pocos conocen al verdadero Enrique VIII, el rey con 6 esposas, el hombre que rompió con la Iglesia de Roma para fundar la Iglesia de Inglaterra. Pero la realidad es mucho más perturbadora que la historia oficial. Detrás de la corona había un monarca que se convirtió en un monstruo de carne y poder. Su cuerpo era tan inmenso que requería ingenios mecánicos para simplemente levantarse de la cama. Sus piernas, plagadas de úlceras que nunca cerraban, despedían un hedor insoportable que obligaba a sus sirvientes a contener las náuseas mientras lo atendían. Su cuerpo, hinchado y enfermo, se estaba pudriendo en vida. Y cuando murió, lo grotesco no terminó ahí. Su cadáver se hinchó tanto que el ataúd literalmente estalló por los gases de la descomposición, bañando la sala en un espectáculo macabro. Lo que vas a conocer ahora no es al rey de los retratos oficiales, sino al Enrique VIII real, una figura tan brutal y repulsiva que muy pocos historiadores se atreven a contar. Sus hábitos alimenticios eran extraños y trataba de manera despiadada a sus esposas, donde la ejecución era apenas el principio. Estos hechos podrían destrozar cualquier imagen idealizada de uno de los reyes más importantes de la historia. Era un hombre cuya carne se convertía en su propio enemigo, cuyas heridas abiertas y supurantes convertían su presencia en un tormento para quienes lo rodeaban. Al final de su vida, Enrique era, literalmente, un cadáver con corona. Su cuerpo estaba tan deforme y podrido que incluso sus sirvientes, acostumbrados al lujo y la obediencia ciega, quedaban marcados de por vida tras atenderlo. Una figura tan descomunal que simbolizaba no solo su glotonería, sino la monstruosa transformación de un hombre que se devoró a sí mismo con el mismo apetito con el que devoraba a Inglaterra. Enrique VIII llegó a pesar entre 145 y 180 kilos, en una época en la que el hombre promedio no pasaba de 60 o 65 kilos. Pero su tragedia iba mucho más allá de la obesidad. Sus piernas estaban cubiertas de úlceras enormes e infectadas que jamás cicatrizaban, supurando pus y carne muerta con un olor insoportable. Tras un accidente en un torneo, Enrique estuvo inconsciente durante 2 horas. Hoy se cree que sufrió un traumatismo cerebral grave que lo cambió para siempre, transformándolo en el rey paranoico de sus últimos años. Algunos expertos opinan que padecía el síndrome de Cushing, lo que explicaría su obesidad extrema, sus cambios de humor y esas heridas incurables. Un monarca que proclamaba tener derecho divino a gobernar, pero que en sus últimos días ni siquiera podía controlar su propio cuerpo. Enrique no era solo un rey cruel, era un manipulador y maestro del terror doméstico. Ejecutó a 2 de sus esposas, pero lo verdaderamente escalofriante es lo que hacía con ellas antes de la muerte. Lo que soportaron Ana Bolena, Catalina Howard y las demás va mucho más allá de cualquier ejecución. Fue un juego psicológico perverso que haría estremecer incluso a los asesinos más calculadores. Catalina Howard, apenas una adolescente, se encontró atrapada en un laberinto de obsesión y paranoia. Sus errores pasados podían costarle la vida. Enrique alternaba momentos de cariño extremo con desprecio absoluto, manteniéndola en un estado constante de miedo y confusión. Ana Bolena no murió de inmediato. Enrique armó un circo macabro, hizo confesar bajo tortura a personas cercanas a ella y obligó a Ana a presenciar la ejecución de inocentes, incluidos familiares y amigos, todo mientras ella esperaba su turno. Catalina de Aragón pasó años confinada, aislada de su hija y difamada con rumores sobre su salud mental. Ana de Cleves tuvo que aceptar un matrimonio ficticio para salvar la vida. Juana Seymour murió por complicaciones tras el parto y apenas 9 días después de su funeral,
Enrique ya planeaba su siguiente matrimonio, mostrando que para él la vida de sus esposas era un simple paso en su obsesión por el poder y la sucesión. Enrique VIII veía a las personas como piezas intercambiables de un tablero de ajedrez, y sus esposas eran las piezas más frágiles. Escapar no era una opción, rebelarse podía significar la muerte y la ruina de toda su familia. Pero su brutalidad no se limitaba al poder. Sus hábitos alimenticios eran grotescos. Comía 5 veces más de lo que un cuerpo necesita mientras apenas podía caminar. Devoraba montañas de carne, aves, pescado y vino, acompañadas de cientos de platos preparados solo para su espectáculo diario. Su cocina era un ejército de personas dedicadas a mantenerlo satisfecho. Cada comida era un ritual. Primero los catadores probaban los alimentos para descartar veneno, y luego de media hora, Enrique se decidía a comer. Además, creía que ciertos alimentos le conferían habilidades mágicas: cisnes para la elegancia, venado para la caza y ostras para su virilidad. Mientras su cuerpo se desmoronaba por la glotonería, él seguía convencido de que su estatus lo hacía invulnerable. Pero su paranoia era aún más aterradora que su apetito. Enrique dormía rodeado de guardias, con dagas y ballestas al alcance de la mano. Sus espías vigilaban a sus cortesanos y tenía espías que espiaban a sus otros espías. Era una red tan retorcida que nadie sabía en quién confiar. La obsesión de Enrique VIII con la traición no conocía límites. Ejecutaba a personas no por lo que habían hecho, sino por lo que él imaginaba que podrían hacer. Un sueño, un rumor, una sospecha vaga eran suficientes para mandar a alguien a la muerte. La Torre de Londres se convirtió en un lugar lleno de inocentes aterrorizados por su propia cercanía al rey. Su paranoia era un virus que se extendía por toda la corte. Todos se espiaban, nadie podía confiar en nadie, cada gesto, cada palabra podía interpretarse como conspiración y costar la vida. Para desgracia de todos, el caos no terminó con su muerte. En sus últimos días, Enrique era tan gigante y enfermo que necesitaba ser transportado en una silla especial con ruedas y poleas. Sus piernas abiertas y llenas de úlceras supuraban carne podrida, y los sirvientes tenían que seguirlo con trapos para limpiar el suelo de sus restos mientras él se movía. Su cuerpo se había inflado hasta límites grotescos. La piel tirante y brillante desprendía un olor insoportable que incluso los médicos más endurecidos no podían soportar. Cuando finalmente murió, nadie quería acercarse, y comprobar que el rey había fallecido se convirtió en un acto de horror absoluto. Durante la procesión fúnebre, la presión acumulada hizo que el ataúd se reventara. Restos del rey se esparcieron por la carroza, el hedor inundó las calles y los sirvientes tuvieron que detener la comitiva para limpiar el desastre. Los relatos más horribles cuentan que los animales del camino se comían los restos, un final indigno para un hombre que se consideraba el centro del mundo. La tumba tuvo que ser ensanchada y reforzada varias veces, porque el peso de su cuerpo seguía causando derrumbes. Incluso después de enterrado, los gases y el olor persistieron durante semanas. Algunos afirmaban escuchar ruidos extraños en la cripta. Varios sirvientes que manipularon su cuerpo enfermaron gravemente, posiblemente por infecciones contraídas al tocar sus restos. Enrique VIII no murió en paz. Su propia carne siguió causando terror mucho después de su último aliento. Su historia no es solo la de un rey con 6 esposas o la creación de la Iglesia de Inglaterra. Es la de un hombre consumido por la paranoia, la glotonería y el poder absoluto, atrapado en un cuerpo que lo traicionó hasta el final, dejando un legado tan grotesco como aterrador.